Hola a todos. Hoy es viernes 10 de julio de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Daniel McAdams, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Daniel. Gracias por invitarme de nuevo, Nima. Es un placer volver a estar en tu programa. Un gran programa. Quiero empezar con la última publicación de Donald Trump. No es un tweet, la ha publicado en su red Truth Social. Dice que el alto el fuego con Irán ha terminado. También afirma que Irán pidió a Estados Unidos continuar las conversaciones y que Trump aceptó. Y en las últimas 72 horas, básicamente, los dos bandos han estado enfrentándose. Durante el funeral, Estados Unidos decidió usar un buque de guerra para escoltar a 5 petroleros que cruzaban el estrecho de Hormuz y que fueron interceptados por fuerzas iraníes, el ejército y la Guardia Revolucionaria. Después vinieron los ataques contra Irán, la represalia de Estados Unidos y, de nuevo, la respuesta de Irán. Y ahora mismo, la situación está, de alguna manera, en una especie de coma. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz? ¿Recuerdas cuando Donald Trump intentó llevar a cabo aquella operación, la llamada Operación Libertad? Duró 12 horas, o quizá 9, y después dijo que no iban a continuar con ella. Ahora parece que están de algún modo en el mismo tipo de juego. ¿Cómo entiendes tú la situación actual en el estrecho de Hormuz? Bueno, todo esto me recuerda a, ya sabes, alguien de operaciones de la CIA teniendo una gran idea. Algo como, esto es lo que tenemos que hacer. Algo durante el funeral. No podemos ser demasiado evidentes, pero tengo una idea genial. ¿Por qué no intentamos reactivar la Operación Libertad y obligarles a tomar alguna medida? Y creo que hubo algo de coerción, probablemente. Es posible que los estados del Golfo participaran desviando los barcos por la ruta de Omán. Ya sabes, seguramente con bastante presión. Básicamente la idea era provocar que Irán hiciera algo y también intentar poner a Irán otra vez a la defensiva. Ese era el plan. Así que creo que ahí empezó todo. Alguien pensó que era una idea brillante, pero claramente no funcionó. Quiero decir, si miras ahora la ruta de Omán, nadie hace cola para ir por ahí, ¿verdad? Porque es demasiado peligroso. De hecho, la última vez que miré, no estaba pasando ningún barco. Creo que un par lograron pasar en las últimas 24 horas, quizá 3 o 4. Así que, si el objetivo de Estados Unidos es presentar la ruta omaní como una ruta legítima, bueno, eso es un fracaso. Ha fallado por completo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Mira, para empezar, no olvidemos los mercados. El presidente Trump tiene que manipular los mercados. ¿Quién sabe qué compró él o su familia anoche, antes de su publicación de hoy? ¿Y cómo podría beneficiarse de eso? Porque hay un patrón en este comportamiento y es bastante poco decoroso. Nunca había visto nada parecido en la administración de Estados Unidos. Así que tienes todo esto. Y además, una vez más, quizá por 41ª vez, los iraníes están suplicando por mantener conversaciones. Están pidiendo un acuerdo. Le están llamando por teléfono. Sinceramente, ya nadie se cree esto, Nima. Ya no funciona. Pero los mercados no parecen comportarse como el resto de nosotros, que pensamos que todo esto es un montón de tonterías. No vamos a caer otra vez en el mismo juego. Bueno, es viernes, y el mercado va a cerrar en unas horas, así que creo que podemos esperar que pase algo. Sí, ¿qué es eso? Que van a producirse nuevos ataques. ¿Y en qué va a ayudar eso? Porque cuando hablamos de los ataques, los objetivos en la parte sur de Irán son básicamente los mismos. Están atacando una y otra vez los mismos lugares. ¿Y eso va a cambiar la situación en el estrecho de Hormuz? No, lo que va a hacer es que la situación sea menos segura en el estrecho. Significa que, psicológicamente, esos petroleros en la región no se sienten seguros para usar, ya sabes, las rutas designadas o las rutas que Estados Unidos intenta, digamos, manipular en la parte sur del estrecho.
Pero en esencia, cuando introduces cierto caos en el estrecho, lo que obtienes es una interrupción en el estrecho. Entonces, ¿cómo va a ayudar eso a los principales objetivos de la administración Trump, que básicamente tienen que ver con el mercado del petróleo? La verdad, no entiendo cuáles son los objetivos, y no creo que la administración Trump los entienda tampoco. Se trata de un cambio de régimen. Ya sabes, Trump cada pocos días dice que hay que asegurarse de que no tengan un arma nuclear. Pero eso ya no se sostiene. ¿Cuáles son los objetivos? Ya ni ellos lo saben. Y cada vez que se inicia una acción militar, deberías tener claro cuál es la meta final. Eso suele ayudar bastante. Entonces, ¿cuál es esa meta final? Hay mucho autoengaño por parte del gobierno de Estados Unidos, y no solo con Irán, sino también con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Es la misma idea, y lleva pasando 20-30 años, Nima. Los neoconservadores están vendiendo un lato completamente falso. Nos recibirán como libertadores si entramos en Irak. Ya sabes, lo mismo de siempre. El régimen iraní está más débil que nunca, está a punto de derrumbarse. Solo tenemos que hacer unos cuantos ataques de decapitación. La gente saldrá a las calles. Bueno, ¿y qué pasó? La gente sí salió a las calles, unos 40 millones, pero no gritaban «Bienvenida a América», gritaban «Muerte a América», después de que su liderazgo había sido asesinado. Y ahora pasa lo mismo. Los neoconservadores, y ya sabes, los partidarios de la guerra en el frente de Rusia y Ucrania, han vuelto con la idea de que Rusia está contra las cuerdas, que está débil. Ahora no es el momento de dejar de apoyar a Ucrania. Tenemos que darles más, tenemos que animarles a realizar ataques en profundidad, porque Rusia está a punto de sentarse a negociar. Todo eso son un montón de mentiras y nunca ha funcionado, pero no dejan de repetirlo. Y por desgracia, tenemos un presidente que no parece estar interesado. Para empezar, no le interesan en absoluto los informes, no le interesa leer nada, solo quiere que le cuenten las cosas las personas que tiene más cerca. No quiere escuchar información que contradiga eso. Así que tenemos un problema de basura entra, basura sale. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora mismo en la política exterior de Estados Unidos. Me parece que uno de los principales problemas del gobierno de Trump es la forma en que la guerra entre Irán y Estados Unidos ha cambiado la cara de Oriente Medio, la cara de Asia Occidental, de toda la región, y de algún modo están en una especie de negación. No quieren aceptar esa realidad, pero está ahí. ¿Qué más se puede hacer? No me parece que las operaciones militares vayan a cambiar eso, ni que puedan devolver la situación a como era antes de que empezara la guerra. Este es el gobierno. En el fondo, toda su agenda está orientada al ámbito militar. Y todo gira en torno a la operación militar. No hay diplomacia cuando se trata de negociaciones. Has mencionado el caso de Rusia. No hay seriedad con el caso de Ucrania. Donald Trump quería poner fin a la guerra. Dijo que lo haría en 24 horas. ¿Dónde estamos ahora con el caso de Ucrania? Esto demuestra que en esta administración no se ve ninguna señal de seriedad cuando se trata de diplomacia. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Va a ser todo cuestión de operaciones militares? ¿Y cómo va a cambiar eso la situación a favor de Washington? Bueno, pasé más de una década en la comunidad de política exterior en Washington, D.C., y sé con certeza, porque siempre fui el raro del grupo, que se caracteriza por un pensamiento circular y casi mágico. Si lo deseamos, ocurrirá. Y ya vivimos eso antes de la guerra de Irak, a principios de los 2000, cuando sabíamos que todo era un montón de mentiras. Sabíamos lo que estaba pasando. Sabíamos lo que iba a pasar. Pero si entrabas en una reunión con otros expertos de los grandes centros de estudios y te atrevías a levantar la mano para preguntar, ¿y qué pasa con esto? Todos te miraban como si te hubiera salido otra cabeza, porque todos estaban de acuerdo en lo mismo.
Así que esto es lo que hay. Y eso es lo que está pasando ahora. De nuevo, nunca se detiene, porque esta gente nunca pierde el poder. Ya sabes, si no están en la administración, se van a un centro de estudios o hacen algún trabajo en el militar industrial y luego vuelven al poder. Es esa puerta giratoria. Y por eso no hay ideas nuevas en Washington, D.C. Y las pocas ideas nuevas que hay no están realmente en los pasillos del poder. Hay algunos grupos realistas, como el Instituto Quincy, que están surgiendo, pero no tienen poder real en D.C. Están, digamos, fuera del castillo, lanzando piedras por encima de los muros. Ese es, quiero decir, ese es el problema fundamental en Washington, el pensamiento mágico. No creen que la situación en el Golfo haya cambiado. Creen que los iraníes van a echarse atrás. No pueden imaginar que Irán se enfrente a Estados Unidos. ¿Cómo se atreven? Piensan que son cobardes, que no lo harán. Ya sabes, todo ese tipo de cosas, todos esos estereotipos, añádele un poco de racismo y un poco de excepcionalismo estadounidense, y ahí lo tienes. Están convencidos de que los iraníes cederán y de que no tendrán que aceptar esta nueva realidad. Pero por todo lo que hemos visto hasta ahora, esta vez, eso no va a funcionar. Sí, creo que toda la situación en el Golfo, con la guerra, ha cambiado la forma de pensar de los países del Consejo de Cooperación del Golfo. No sé cuál es tu valoración sobre eso, ni hasta qué punto ves que está cambiando su mentalidad estratégica en lo que respecta a su seguridad y a toda la región. Porque ahora mismo la seguridad lo es todo. Sin seguridad, sin algún tipo de paz en esa zona, no van a poder vender su petróleo, ni exportar su petróleo y gas, ni otros productos que exportan. Así que, ¿cómo está ocurriendo ese cambio en la mentalidad de los países del Golfo? Bueno, quiero decir, la incertidumbre es absolutamente letal. Y no es solo eso. Mira, tienes a los Emiratos Árabes Unidos, que se habían convertido en un centro económico para toda la región. Tengo buenos amigos que hacían muchos negocios allí y ahora está completamente parado. Miles de millones de dólares que ya no se mueven como deberían. Así que creo que lo que vemos es que los países del Consejo de Cooperación del Golfo están divididos entre esa relación cómoda y antigua con Estados Unidos, en la que ambos lados fingían, ¿no? Nosotros fingíamos que os protegíamos y vosotros fingíais que nos necesitabais. Y todo eso ha cambiado. Pero es difícil aceptar los cambios, sobre todo en las relaciones internacionales. Y creo que eso es lo que estamos viendo. Quiero decir, todavía está la duda. ¿Permitirán los sobrevuelos por su espacio aéreo? Bueno, hasta ahora lo han hecho. Participaron en ese engaño durante el funeral de Jamenei. Así que creo que están divididos entre los dos bandos. Además, está claro que no quieren reconocer la realidad, que un país chií como Irán, de repente, torsma kaftes de proyecta poder de una forma que han narracionen. Ekro rowing flu. Sí, y Estados Unidos empezó la guerra junto con Israel, pero con el paso del tiempo parece que están surgiendo diferencias entre ambos, tanto en la región como fuera de ella. ¿Usted ve que esas diferencias realmente existen? ¿O cree que es una especie de ilusión pensar que Estados Unidos e Israel no están alineados en Washington? Me refiero a Washington y a esos responsables políticos que apoyan a Israel. Bueno, yo creo que es más una ilusión que una realidad. Quiero decir, pienso que esta administración colabora con los medios, sobre todo con algunos como Axios. Cada vez que alguien del gobierno quiere filtrar algo del tipo Trump llamó a Netanyahu y le soltó un par de palabrotas, está muy enfadado, nunca pasa nada. Ya sabes, se firmó el memorando de entendimiento y ahí arriba, bien claro, se dice, Israel tiene que salir del Líbano, dejar de masacrar al pueblo libanés. Israel responde, de ninguna manera, eso no va a pasar. Y no ocurre nada con Israel, salvo que, bueno, sacan a J.D. Vance para decir un par de cosas. Pero nada concreto sucede. Estados Unidos no es capaz de frenar a Israel.
De hecho, que gran parte de lo que está pasando ahora es que Israel está arrastrando a Estados Unidos de nuevo al conflicto, porque no puede mantener el statu quo. Tienen que entrar y, entre comillas, acabar con Irán. Eso, según ellos, tiene que hacerse, porque cada día que no lo hacen, Irán se fortalece, tanto militarmente como económicamente. Y ya sabes, con Israel pasa justo lo contrario. Israel se ha sobreextendido económicamente. Con todas las guerras, con todos los conflictos con sus vecinos, su economía está completamente destrozada. Tienen agitación interna, así que se han metido en un callejón sin salida y saben que pueden arrastrar al tío Sam con ellos. Y cuando eso no funciona, cuando parece que hay cierta oposición en Washington, y ahora la hay un poco más, estamos viendo un poco más, bueno, ¿qué hacen entonces? Han activado la sección 119 de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, que básicamente combina a los ejércitos de Estados Unidos e Israel y los saca del ámbito de la política exterior. Es decir, le quita al presidente esa facultad en materia de relaciones exteriores, que es precisamente lo que exige nuestra Constitución. El presidente tiene un poder limitado. El poder ejecutivo es limitado. Y de hecho, en Estados Unidos se abusa con frecuencia de ese poder. Pero este es un ámbito en el que sí existe una autoridad legítima, sujeta al control y la supervisión del Congreso. Aún así, el presidente tiene esa competencia. Esto es un intento de arrebatarle ese poder al presidente y al mismo tiempo de eludir la responsabilidad del Congreso en el proceso de venta de armas y en cuestiones similares. Así que es una maniobra desesperada, pero también una que podría ser devastadora para la política exterior de Estados Unidos. Netanyahu dijo en su entrevista con 60 Minutes que quieren ser independientes, que no quieren depender tanto de Estados Unidos, ni militar, ni económicamente. Ese es el plan de los israelíes para los próximos 10 años. Pero con esas dos secciones, la 124 y la 662, que básicamente hablan de unir a los dos ejércitos, de compartir inteligencia entre ambos lados, y en general, de todo lo relacionado con la seguridad y el complejo militar industrial, lo que quieren es compartirlo todo con Israel. Entonces, ¿cómo se supone que va a lograrse esa independencia para Israel? Están de alguna manera creando un nuevo tipo de propaganda para convencer a alguien. No sé muy bien a quién va dirigida esa clase de argumentos. ¿Al pueblo de Israel? ¿A la gente de Estados Unidos? ¿Y quién va a creerse ese tipo de argumentos? Sí. Bueno, el 224 está ahora en la nueva versión de la NDAA. Creo que es el 192 o el 119 según lo que aparece. No sé si el 662 ha cambiado, pero en cualquier caso, estamos hablando de lo mismo. Quiero decir, creo que de lo que Netanyahu quiere ser independiente es de cualquier tipo de control, ¿no? De cualquier tipo de... Quiero decir, es un monstruo malvado, pero no es ningún tonto. No ha sobrevivido tanto tiempo en política por casualidad. Recuerdo que, a principios de los 90, ya decía, necesitamos ser independientes de la ayuda estadounidense. Creo que dice lo que cree que los estadounidenses quieren oír. Pero una vez que esta sección se apruebe, y parece bastante probable que así sea, entonces serán independientes, sí, pero independientes de cualquier tipo de supervisión, tanto por parte del presidente como del Congreso. Funcionarios del gobierno israelí dentro del Pentágono para controlar cosas como las compras. Quiero decir, lo mismo pasa con la inteligencia y el intercambio de información. Y esto ocurre justo cuando la comunidad de inteligencia estadounidense ha dicho que el espionaje israelí ha aumentado a niveles incluso por encima de lo habitual, que ya sabemos que es alto. Así que no tiene ningún sentido. Pero hay figuras leales a Israel, como Tom Cotton y Ted Cruz, con un poder enorme en el Senado de Estados Unidos, capaces de mover las cosas. Y no lo olvides, yo he estado allí, he estado en la sala donde todo sucede, he visto cómo se redactan esas leyes de autorización.
No se trata solo de los Ted Cruz o los Tom Cotton, sino de varios niveles más abajo también. Es el propio personal, porque el personal sabe que tu jefe, el senador o el miembro de la Cámara, está ahí de forma temporal, en la mayoría de los casos. Sí, es cierto que en el Senado suelen durar más, y también hay miembros que a veces siguen en el cargo, incluso después de muertos, por así decirlo. Pero aún así, tu jefe va y viene, mientras tú sigues en la ciudad. ¿Y por qué ibas a hacer algo que pusiera en riesgo tu futuro? Así que tienes a los asesores redactando proyectos de ley, revisándolos con AIPAC. Y yo he estado en la sala cuando alguien ha dicho, no te preocupes, este proyecto ya lo ha revisado AIPAC, ya está aprobado. Eso es lo que mueve las cosas, no solo en la cúpula, sino en todos los niveles hacia abajo. Y por eso, ahora mismo es muy difícil cambiar, aunque el cambio ya se ve venir. La opinión pública estadounidense ha cambiado de una forma impresionante, como no había visto nunca en mi vida adulta. Incluso, y esto es especialmente notable, entre los republicanos conservadores, donde más del 50% dice ahora que no deberíamos estar enviando armas ni dinero a Israel. Jamás pensé que llegaría a haber algo así. Así que sí, estamos viendo cambios enormes en un nivel. Pero claro, el Congreso y el gobierno van siempre a la zaga y están intentando aprovechar al máximo antes de que esa parte rezagada alcance a la que va por delante. En tu opinión, ¿cuánto tiempo crees que tardará ese cambio del que hablas entre demócratas y republicanos, ese entendimiento general por parte de la opinión pública que dice no a Israel, a lo que Israel está haciendo, por ejemplo, contra el pueblo palestino en Líbano? Es decir, cuando la gente dice, no queremos eso, no queremos formar parte de esto, ¿cuánto tiempo tardará en reflejarse esa postura de la opinión pública dentro del sistema político de Estados Unidos? Ya tuvimos las elecciones primarias en Nueva York. Los dos nuevos candidatos, tres candidatos, ya sabes, podrían hacer algo, porque básicamente estaban en contra del lobby israelí. Cuando hablamos del establishment dentro del Partido Demócrata, o del establishment en Estados Unidos, en realidad están luchando contra AIPAC y contra cualquiera que se enfrente a Israel. Pero podrían hacer algo. ¿Cómo va a ser eso? ¿Crees que eso va a repetirse una y otra vez? ¿O vamos a ver algo parecido a lo de Thomas Massie? Ya sabes, el lobby israelí usó más de $40 millones para ir contra él y derrotarlo en las primarias, lo cual fue enorme para unas primarias. Sí, bueno, la respuesta corta es que va dolorosamente lento. No ocurre tan rápido como a algunos nos gustaría. Pero aún así, quiero decir, en las derrotas también puede haber victorias. Y por desgracia, Thomas Massie ha perdido temporalmente su escaño en la Cámara. Pero lo que no calcularon bien fue que al derrotarlo pusieron en marcha una revolución. Y eso es lo que está ocurriendo. Una revolución política que viene de la izquierda, de la derecha y más allá. Porque tienes a personas como Thomas Massie, que es muy conservador, con un toque libertario. Tienes a gente como Marjorie Taylor Greene. Ahora, estas personas están fuera del poder, pero son el centro de energía de la derecha estadounidense. Tucker Carlson, por ejemplo, en el ámbito mediático. Así que tienes a estas figuras que son extremadamente elocuentes, muy inteligentes, con audiencias enormes y con un apoyo público enorme. Ahora, puede que no tengan las manos directamente en los mandos del poder, pero sí tienen la capacidad de movilizar a la gente. Y eso es justo lo que está pasando ahora. Así que, en su derrota, creo que Thomas Massie, si decide seguir por este camino, podría tener otro tipo de éxitos. Es un proceso lento, pero tienes razón, también lo estamos viendo en la izquierda. Y eso es interesante. Supongo que AIPAC no consideró que valiera la pena gastar tanto dinero. Pero hay personas como, perdóname, se me olvida su nombre, esta joven de Colorado que también ganó unas primarias. La despidieron de su trabajo como abogada por escribir una carta crítica con el comportamiento de Israel en Gaza.
Y en lugar de, ya sabes, encogerse y desaparecer, que era lo que quería el lobby israelí, decidió meterse en política. Y ahora ella tiene la victoria prácticamente asegurada. Derrotó a un representante liberal, pro-israelí, con un escaño de larga trayectoria y bastante respetado en la Cámara, y ahora ha sacudido por completo el tablero. Aquí es donde la retórica se vuelve desagradable, cuando empiezan a decir que es marxista. Se dirán todo tipo de cosas feas sobre ella, pero la realidad es que ha sabido conectar con la gente. Igual que Mamdani, el alcalde de Nueva York, supo hacerlo, hablando con claridad sobre la situación. Todo lo contrario que el liderazgo demócrata, que ni siquiera tiene el valor de aconsejar a sus miembros, a los demócratas de la Cámara, si deben o no votar a favor de la enmienda de Thomas Massie para retirar los fondos a Israel, que se va a debatir en el proyecto de ley de autorización. Tienen miedo de decir nada, aunque saben que ahí es donde está la energía en la conversación dentro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y desde luego, entre las bases del Partido Demócrata, el apoyo a dejar de lado a Israel es enorme. Las cifras son impresionantes. No quieren tener nada que ver con eso, y van a sacar de sus cargos, como ya hemos visto, a quienes no les escuchen. Así que aquí está ocurriendo algo muy grande. Pero por desgracia, a veces el proceso es desesperadamente lento. Da la sensación de que estamos, no sé, en 1985 en la Unión Soviética. Sabemos que algo está pasando, pero no sabemos cuándo va a llegar del todo a su punto final. ¿Ves el momento en que la administración Trump finalmente decida enviar tropas al Líbano? Se estaba hablando de eso. No sé cuál sería el objetivo. Y la última experiencia que Estados Unidos tuvo en el Líbano no fue precisamente positiva. ¿Y qué pasa ahora? A mí me da la impresión de que Donald Trump quiere repetir todos esos errores de la administración anterior, como hizo contra los hutíes en el Mar Rojo. Llegó y dijo, vamos a darles una lección. Vamos allí. Fueron, fracasaron y volvieron. ¿Crees que van a repetir el mismo tipo de errores? Bueno, el problema con Donald Trump es que no es Ronald Reagan, ¿sabes? Y con todos los defectos que tuviera Reagan, cuando entendió lo absurdo que era enviar tropas allí, fue una lección muy dura de aprender, porque también estaba siendo presionado por sus propios neoconservadores. Probablemente fue el primer republicano que de verdad y a gran escala dejó que los neoconservadores entraran en su administración. Ahí fue donde consiguieron los puestos de poder a los que todavía se aferran hoy, 40 años después. Pero aún así, al menos tuvo la inteligencia de entender que esa no era nuestra guerra, que teníamos que salir de allí. Quiero decir, si Donald Trump hubiera sido presidente en ese momento, en lugar de decir, esto es un desastre, tenemos que salir de aquí, probablemente habría redoblado la apuesta. Y creo que eso es justo lo que está intentando hacer ahora. Pero me pregunto, ¿cómo reaccionará el público estadounidense? Hasta ahora hemos estado relativamente protegidos de los efectos de esta guerra tan cara contra Irán. Aunque claro, en la gasolinera la gente ya lo está notando y además está haciendo una conexión que antes no hacía. Que la gasolina está tan cara porque este tipo en la Casa Blanca está jugando con fuego y rompiendo sus promesas. Así que hay una conexión más clara que la que habíamos visto antes. Pero cuando empiezas a hablar de tropas, cuando empiezas a hablar de que Hezbollah tiene objetivos tan cerca y de forma tan directa, creo que los estadounidenses, si eso llega a pasar, empezarán a reaccionar. Entonces habrá mucha más demonización de Hezbollah. Ya sabes, diremos que estamos ahí para luchar contra el terrorismo. Se volverá a lanzar esa idea de que tenemos que intervenir y combatir el terrorismo. Y claro, habrá que llamar a Joe Loney, porque todos sabemos que su carrera ha sido luchar contra el terrorismo. Es muy conocido como un experto en antiterrorismo. Así que también habrá que contar con él. Pero sí creo que eso centraría el debate.
y a los estadounidenses no les gusta la idea de enviar tropas. Sinceramente, no veo que eso pueda llegar a ocurrir. Sí, ¿qué quiere Donald Trump, en tu opinión, de Siria? Tuvo una reunión en la cumbre de la OTAN en Turquía y habló con al-Jolani. Sabemos que las capacidades del gobierno sirio no son muy grandes. No tienen tanto poder militar y tampoco son muy fuertes ni geopolíticamente ni políticamente en la región. Cuentan con el apoyo de la administración Trump y del gobierno turco. Y nada más. No sé qué más podrían hacer en el caso del Líbano para ayudar a Donald Trump. El gobierno en Siria se enfrenta a enormes desafíos. Esa gente está pasando por mucho. Entonces, ¿cómo va a ser posible ayudar a Donald Trump en Líbano? Bueno, ya sabes, a Trump le gusta ver a un tipo duro. Sé que ve a Erdogan como un tipo duro, y eso le gusta. Ve a Jolani como un tipo duro, y también le gusta. Pero dime, Jolani, ¿en qué ha sido? ¿1 año y medio más o menos? ¿O ya van 2 años y medio? Algo así. ¿Ha hecho algo para unir al país? ¿Está más unido que cuando estaba Assad? En absoluto. Quiero decir, controla Damasco con su grupo de matones y bueno, tienen algunos puestos aquí y allá. Pero tienes razón, ahí no hay nada. No sé a quién va a enviar. No sé cómo va a funcionar eso. Y sinceramente no tiene ningún sentido. Creo que es simplemente una relación personal que él tiene con esa persona y que piensa que se puede hacer algo. Y claro, estas cosas no surgen de la nada. Hay alguien susurrándole al oído, sin duda. Ya sabes, las mismas personas que llevaron a Jolani al poder son las que le están diciendo, podemos usar a este tipo igual que antes usábamos al ISIS. Cada vez que necesitamos agitar las cosas, cuando hay que deshacerse de Gaddafi, ya sabes, se activa el interruptor del ISIS, ¿no? Así que creo que hay gente que, claramente, mira, si pudiéramos cerrar de una vez nuestros think tanks en Washington y llamar a un fontanero local para que lo resolviera, probablemente tendríamos una política exterior mucho más sensata de la que tenemos ahora. En cuanto a la guerra en Ucrania, Donald Trump dijo hace poco que el conflicto no está afectando tanto a Estados Unidos, que básicamente no tiene ningún impacto. Dijo literalmente que no tiene impacto en Estados Unidos. Entonces, ¿esperas que el resultado para Rusia e Irán sea así? Washington no está interesado en negociar. Quieren pelear. Y cada vez que Donald Trump habla de producir más armas, más misiles, interceptores, el sistema cúpula de hierro, todo gira en torno a la guerra. No hay nada de diplomacia. No hay ninguna propuesta práctica para resolver lo que está ocurriendo. Esa es la mentalidad en Rusia. Ayer, Lavrov dijo que no contemplan ningún tipo de negociación. No ven ningún tipo de señal positiva, ni ningún resultado favorable en estas negociaciones, porque no está pasando nada. Ya sabes, tienen a 2 negociadores, Steve Witkoff y Jared Kushner. Ninguno de los dos sabe lo que es la diplomacia, ni cuáles son los problemas principales, las causas de fondo de ese conflicto, ya sea en Ucrania o en Oriente Medio. Están hablando con los iraníes sobre el programa nuclear. Estuvieron hablando con ellos, y eso es un asunto enorme, ya lo sabemos desde la administración Obama. Y ahora, la administración Trump básicamente está intentando simplificarlo todo con estos 2 tipos. ¿Y qué pasa con el lado sirio? ¿Cómo ves a los 2 gobiernos, el de Irán y el de Rusia, a medida que pasa el tiempo? ¿Cuál es tu interpretación de sus políticas? Bueno, debe de ser desalentador para 2 países con una diplomacia tan avanzada y con diplomáticos tan distinguidos, gente que habla varios idiomas, que entiende situaciones muy complejas y la historia misma, tener que tratar con 2 promotores inmobiliarios que cuando van a esos países siempre están husmeando en busca de una oportunidad de inversión. Eso rebaja la imagen de Estados Unidos. Quiero decir, es como todos los peores estereotipos sobre los estadounidenses. Perdón, estoy mirando hacia abajo porque hay una araña enorme en mi escritorio.
Pero aún así, ¿qué ha pasado con el Departamento de Estado? Quiero decir, el Departamento de Estado bajo Marco Rubio no tiene, de hecho actúa en sentido contrario. En cuanto se firmó el memorando de entendimiento, Marco Rubio fue al Líbano y firmó algo que lo dejó completamente sin efecto. De verdad, nunca he visto nada igual, la forma en que funciona el gobierno de Estados Unidos. No hay diplomacia. Lo más frustrante es que parece que los rusos todavía están dispuestos a hablar. Y sinceramente, resulta frustrante que los iraníes estén dispuestos a hablar con un gobierno que parece incapaz de cerrar un acuerdo o de mantenerlo. Literalmente, la tinta del memorando de entendimiento ni siquiera se había secado cuando el presidente Trump empezó a hablar mal de Irán, empezó a romper punto tras punto del acuerdo. Es que simplemente son incapaces de hacerlo bien. En todo Estados Unidos, si no puedes encontrar a nadie más capacitado para negociar con un país extranjero sofisticado que dos promotores inmobiliarios, mejor apaga y vámonos. No puedes llamarte hiperpotencia o superpotencia. No puedes hablar de un imperio global si ni siquiera puedes cumplir. Quiero decir, esto suena como la Roma tardía, ¿no? Un montón de ineptos al mando, porque toda la gente inteligente ha sido apartada, eliminada o lo que sea. Parece que esa es justo la situación en la que estamos ahora. Sí. ¿Crees que el caso del Líbano va a ejercer de alguna manera presión sobre la administración Trump? Sabemos que el memorando de entendimiento no está funcionando. La primera línea, la primera cláusula del memorando trata precisamente sobre Líbano, pero hasta ahora no hemos visto nada. Básicamente, los israelíes trazaron una línea amarilla en el sur del país, igual que hicieron en Gaza, y están intentando legitimarla a través del memorando, como has mencionado, entre Israel y el gobierno libanés. Pero el problema no es el gobierno del Líbano. La lucha se está dando entre las fuerzas de defensa israelíes y Hezbollah. ¿Y cuánto tarda Washington en reconocer eso? ¿Ves algún tipo de señal que ayude a entender la situación en Líbano? Es algo distinto de lo que ocurre entre Irán y Estados Unidos, pero hablo desde la perspectiva de Washington. En cambio, para los iraníes no hay separación entre ambos frentes. Lo ven todo como un conjunto. Ven el caso del Líbano unido al del estrecho de Hormuz, al del pueblo palestino y a todos los actos de resistencia, porque ese es el margen de presión que tienen para forzar a Washington a hacer algo respecto a Israel. Bueno, por desgracia, creo que ha habido una especie de purga generacional en Washington. Había una generación más mayor que ya se ha retirado de la vida profesional, y también ha habido personas que han sido apartadas, gente que tenía una visión más amplia. Antes, en Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, teníamos un grupo importante de personas conocidas como arabistas, que entendían Oriente Medio desde una perspectiva no centrada en Israel. Y lamentablemente, esa gente ya no está. Así que lo que tenemos ahora es pura consigna. Llegan los neoconservadores, llegan los grupos pro-israelíes y lo plantean todo en torno al tema de Israel. Y así no habrá una solución. Van a poner a gente como Aoun en el poder, ya sabes, lo van a apuntalar y quizá incluso esperen que estalle una guerra civil. Pero sobre el terreno, sabemos que Hezbollah le está dando una paliza al ejército israelí. Han sabido adaptarse a la guerra de una forma impresionante. El uso de drones FPV, el uso de tácticas nuevas que no habíamos visto antes. Está claro, creo yo, que tienen la ventaja. Obviamente, siguen siendo víctimas de la superioridad aérea israelí. Pero aún así, sobre el terreno, cara a cara, tienen las de ganar. Y por eso creo que Israel y Estados Unidos están intentando con tanta desesperación que el gobierno libanés vaya contra Hezbollah, que básicamente inicie una guerra civil en el Líbano. Creo que ellos piensan que esa es su única solución, pero yo no creo que al final haya una solución militar para Israel en el Líbano, tal y como están las cosas ahora.
Son bastante buenos derribando casas y matando a gente inocente, pero mantener una guerra asimétrica contra una fuerza militar que sabe adaptarse en el campo de batalla, sinceramente, no le veo futuro. ¿Van a llamar a más reservistas? ¿Reservistas que se niegan a ir? Los reservistas no van a ir al Líbano. Se están marchando. No quieren hacerlo. Entonces, ¿de dónde van a sacar esas tropas? Ah, quizá de Estados Unidos. Tal vez de eso se trate todo esto. Hay un reportaje en Der Spiegel, junto con otras publicaciones en Le Monde, una investigación conjunta. Muestra que Rusia y China están cooperando entre sí para formar algún tipo de alianza. La llaman una alianza secreta porque quieren enfrentarse a Starlink y a todo lo que está ocurriendo con Starlink. Sabemos cómo se ha utilizado Starlink en ambos conflictos. En Irán, lo usaron para provocar cierto caos, protestas y disturbios, para manipular toda la situación dentro de la sociedad iraní. Y se mencionó por parte de los israelíes que se enviaron decenas de miles de terminales Starlink a Irán. Y no solo los israelíes. Uno de los funcionarios en Washington dijo que habían enviado muchos de esos Starlink, a Irán. Y por parte de Rusia, en ese frente, se ve que están usando, ya sabes, los Starlink para atacar a Rusia, porque esos drones utilizan Starlink para golpear objetivos dentro del territorio ruso. Así que Starlink se está convirtiendo en uno de los principales problemas, tanto para Irán como para Rusia. Luego ves estos informes que están saliendo. En este artículo lo llaman el nuevo eje del mal. El nuevo eje del mal es básicamente China, Rusia e Irán. Y esto es lo mismo. ¿Recuerdas cuando George Bush salió diciendo que Irán era el eje del mal? Pues bien, ese eje del mal está creciendo de alguna manera. ¿Hasta dónde van a llegar contra el eje del mal y a incorporar nuevos países a ese eje del mal? ¿Y eso qué se supone que significa? Quiero decir, una cosa es cuando te metes con Irak, ya sabes, a principios de los 2000. Otra cosa es cuando haces lo mismo con Libia. Y otra más cuando se trata de Siria, que ya tenía unas divisiones tan profundas que por desgracia no hizo falta mucho para que todo se desmoronara. Pero estamos hablando de algo completamente distinto cuando empiezas a decir que Rusia y China son el eje del mal. ¿Qué vas a hacer con eso? Y por cierto, hasta hace más o menos un año, Irán no parecía tan poderoso como ha demostrado ser, sobre todo en la guerra de junio del año pasado, esa guerra de no sé cuántos días, y otra vez ahora, desde febrero. Así que no estamos hablando de países con los que Estados Unidos pueda meterse como antes. Y ha quedado claro, como mencionabas antes, que ha resultado ineficaz, incluso contra los hutíes. Estados Unidos sigue librando la Segunda Guerra Mundial. No ha demostrado ser capaz de adaptarse a la guerra asimétrica ni a la guerra de maniobra. Entonces, ¿qué planea hacer? Creo que una de las cosas de las que se habla, al menos en relación con Irán, es intentar restablecer ese bloqueo. Me parece que ese es uno de los objetivos. Vimos el bombardeo del puente ferroviario, creo que el que conecta Irán con Rusia. Ahora bien, eso puede ser una advertencia. No fue destruido por completo. Creo que lo repararon en unas 12 horas. Ojalá pudiéramos contratar a algunos iraníes para arreglar nuestras carreteras y ferrocarriles aquí, porque aquí tardamos unos 60 años en hacer cualquier cosa. Aún así, diría que probablemente fue un disparo de advertencia. Pero ¿con qué objetivo? Creo que Irán, en ese breve periodo en el que se levantaron las restricciones, movió unos 50 millones de barriles de petróleo. ¿Me equivoco? Una cantidad enorme. Así que todo eso que habíais conseguido retener con ese bloqueo absurdo, ahora ha desaparecido y se ha vendido en los mercados. Y ahora queréis restablecer el bloqueo. ¿Para qué? Y por cierto, las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos, si son realmente lo que dicen que son, nos quedan, como mucho, un par de semanas antes de que empiecen a aparecer problemas estructurales en esas cavernas de sal. ¿Qué vais a hacer al respecto?
Y el propio presidente Trump lo admitió cuando habló de por qué tuvo que firmar el memorando de entendimiento. Dijo, nos estamos quedando sin reservas. Así que está ahí fuera, y él lo entiende y lo sabe. A mí me parece un gran farol, pero el tiempo no está del lado de Estados Unidos. Ya sabes, los mercados se han manipulado, pero solo se puede manipular hasta cierto punto. Va a llegar un momento en que habrá que pagar el precio, y eso se traducirá en unos precios del gas altísimos. ¿Y cuándo quiere usted que ocurra eso, señor presidente? ¿Quiere que pase a finales de octubre, justo antes de las elecciones de mitad de mandato? Bueno, suena buena idea, ¿no? Pues no, la verdad es que no. Así que, sí, no lo sé. No sé qué cree la administración Trump que va a conseguir ahora mismo en Irán. Antes de terminar, déjame hacerte una pregunta diferente. Donald Trump empezó su administración y luego, cuando se hablaba de su segundo mandato, el llamado Trump 2.0, se insistía mucho en que Groenlandia era muy importante, que Groenlandia debería formar parte de Estados Unidos y que era clave para la seguridad del país. Todo giraba en torno a Groenlandia, y sabemos que los europeos están en contra de ese tipo de ideas. ¿Hasta qué punto es realmente importante el caso de Groenlandia para Estados Unidos? Quiero decir, al principio parecía una curiosidad. Estaba dispuesto a pasarlo por alto como diciendo, ese Trump, ya sabes, es tan excéntrico. Y sí, dio para muchos memes muy buenos memes de esquimales, y durante un tiempo fue gracioso. Pero luego pareció que iba en serio, y dejó de tener gracia, y nadie entiende realmente qué significa. No tiene ningún sentido. Quiero decir, vamos a integrar esta isla enorme, y aquí tienes a una administración estadounidense supuestamente conservadora. Digo supuestamente porque no lo es. Pero aún así, los republicanos siguen presumiendo de ser el partido fiscalmente conservador. Vas a incorporar esta enorme isla de gente que vive básicamente en un tipo de sistema europeo socialista, con mucha propiedad estatal, con educación gratuita, con sanidad gratuita. Bueno, eso no lo tenemos en Estados Unidos, hombre. Entonces, ¿para qué vamos a integrarlo? ¿Para luchar contra Rusia? Quiero decir, de repente ya sabes, además es una distracción, ¿no? Te has fijado en que volvió a mencionarlo hace unos días. Creo que es algo que saca a relucir cuando necesita distraer la atención. Y sinceramente, no veo ningún mecanismo para actuar, ni político ni de otro tipo. Sí, muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. Y sentimiento mutuo, Nima. Siguen con el buen trabajo. Cuídense. Gracias, Daniel.